a todos, queridos hermanos y amigos. Un privilegio otra vez compartir la palabra de Dios juntos. Seguimos en esta serie de mensajes en el Salmo 33, que es una invitación del Señor a regocijarnos, a alegrarnos en Él. Y en todo esto tenemos muchas razones para poder alabarlo y bendecir el nombre del Señor, pero aunque parezcan ser palabras que usamos solamente en la iglesia o demás, cuando leemos el Salmo 33 nos damos cuenta que el salmista nos lleva intencionalmente a diferentes lugares. Y hoy quiero que esta no sea la excepción, sino que cuando leamos la palabra de Dios podamos abrir nuestros ojos más allá de lo que tenemos enfrente de nosotros. Así que vamos juntos a leer la palabra de Dios en Salmo 33. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Esto es lo que dice. Salmo 33, versículo 1 hasta el 7. Canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Alaben al Señor al son del arpa. Entonen alabanzas con el decacordio. Canten al Señor una canción nueva. Toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. Él ama la justicia y el derecho, está llena la tierra de su gloria. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Qué alegría es poder estudiar la palabra de Dios. Hoy estamos haciendo un pasaje del hecho de poder saber a quién el salmista nos llama a alabar al Señor y dar las razones, pero no solamente describe la personalidad del Señor, que el Señor es justo, es fiel, que ama la justicia y el derecho, pero dice, de repente empieza es como que hay un salto, ¿no es cierto? Este salto es un salto que empieza a describir cosas que el Señor ha hecho. La semana pasada hablábamos acerca de la justicia del Señor, hablamos de la paciencia del Señor, hablamos de la soberanía de Dios. Y en esta semana, cuando estamos trabajando estos conceptos en la primera plana del diario, apareció la noticia en el diario del pueblo acerca de la fábrica más grande del pueblo, la que contrata la mayor cantidad de personas del pueblo, va a cerrar sus puertas entre 12 a 18 meses, entre un año y medio. Ya le avisaron a todos los empleados de que la planta se va a mudar a otro pueblo, que van a reducir la planta. Entonces, en el medio de esta sesión, de este tiempo de decir alabemos al Señor, regocijémonos en el Señor, de repente siempre parece que pasa algo en el medio, ¿no es cierto? A veces nos regocijamos al Señor pensando que cuando vamos a alabar al Señor, que las cosas van a ir de la manera en que esperamos. Entonces llegamos aquí y pensamos, pero ¿por qué voy a alabar al Señor? ¿Por qué voy a ponerme contento cuando hay noticias por todos lados que son tristes? ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces la mayoría de las familias en el pueblo, el pueblo está compuesto de alrededor de 2.000 habitantes, y esta planta emplea entre 300 y 400 personas, sin contar todas las otras fábricas que trabajan en productos secundarios o derivados de lo que están trabajando estas plantas, que alimentan también a otras fábricas menores alrededor. Entonces la mayor parte del pueblo está pensando, ¿y ahora qué hago? Tal vez tú estás en este momento con preguntas que no tienen respuesta, con cosas que te están preocupando, y nuestra atención parece ser la atención como la del caballo con anteojeras, ¿no es cierto? Que estamos mirando hacia adelante y solamente vemos lo que nuestros ojos pueden ver, y el problema parece ser cada día más grande. Pero fíjense que el autor nos está llevando no al recorrido de lo que está justo enfrente de nosotros, sino que nos hace levantar la vista. Nos hace levantar la vista, y ese levantar la vista es un ejercicio que debemos hacer. Es un ejercicio
que debemos hacer que requiere que pongamos una pausa. Hoy quiero pedirte que hagas una pausa, no en el video en este momento, pero que hagas una pausa en todo lo que sucede a tu alrededor, que pongas en tus manos, tal vez puedas hacer una lista de las cosas que están preocupándote, puedes hacer una lista escrita o como si fuesen diferentes objetos que pueden significar lo que te está preocupando y tenerlos enfrente de tu mano. Y cuando hayas hecho esto, tengas tu lista o los objetos que representan lo que te está preocupando, que lo mires, pero que hagas una pausa. ¿Por qué quiero que hagas una pausa? Porque el común denominador de las personas, incluido yo, tengo el deseo y tenemos el deseo de pensar que nuestro obrar, que lo que hacemos va a determinar nuestro futuro. A la mayoría le gusta pensar que tenemos el dominio y la capacidad de escribir nuestra propia historia, de que todo el futuro está en nuestras manos. Hay muchos que se jactan en decir eso, que todo lo que construí, lo que he hecho es el fruto de mis manos, lo que yo es fruto de mi trabajo arduo y nadie tiene el derecho de sacármelo, nadie tiene el derecho de decirme que no. Y tenemos ese deseo de poder, como cuando era chico, escribe tu propia aventura, los libros que uno podía elegir el destino hacia donde tenía que ir. Y ahí tenemos la capacidad y también la mala costumbre de pensar que una persona termina en ciertos lugares solamente por su propia decisión. Pero momentos como esta semana en el pueblo, que de repente nos sorprende con noticias y cosas que no podemos controlar. Nos recuerda que el futuro no está en nuestras manos, que solamente tenemos una cierta capacidad de hacer las cosas y ponerlas por delante, de llevar a cabo los planes, y que hay un sinfín de cosas que están fuera de nuestro alrededor. Con esto no estoy diciendo que no hagas nada, que no prepares, que no seas diligente, que no trabajes duro, porque eso sería mentira. Porque Dios nos anima a trabajar duro, a planificar, a ser organizados, a poder comunicar bien y a poder hacer todo lo posible para ser de bendición a las personas que están a nuestro lado. Pero con todo eso no niega el hecho de que de repente hay cosas que nos llaman la atención. No sé si es que te ha pasado en algún momento en que estás manejando en el auto o estás en tu casa y de repente es como cuando se cae un vaso, ¿no es cierto? O un plato se nos escapa de las manos. Un auto se cruza enfrente de nosotros y parece ser como que el mundo se para. Tal vez puede ser, no es que un plato se cayó o un vaso se está por caer, alguien se cae de la mesa, un nene se está por golpear o un auto está por cruzar enfrente nuestro y tenemos que decidir algo en una milésima de segundo. Tal vez puede ser una enfermedad, tal vez puede ser como esto, un cambio de escenario en el pueblo y parece ser como que el mundo se para y hay que tomar una decisión rápida. Es como que algo nos sacó el aliento de los pulmones. Todo pasa, pero de repente en nuestro interior no solamente de repente algo pasa, sino que adentro nuestro hay un impulso de tomar una decisión casi automática, ¿no es cierto? De hacer algo. Tal vez puede ser quedarte quieto, tal vez puede ser dar un volantazo en el auto, tal vez puede ser de hacer algo inesperado, de ir a visitar a alguien. Pero estamos siempre recordando y siempre recibiendo noticias, cosas que están por afuera de nuestro alcance. Y la mayoría de nosotros sufrimos cuando sentimos que las cosas están fuera de nuestro control. Pero el salmista nos lleva en el versículo 6 y 7 a decir: por la palabra del Señor fueron creados los cielos, o por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. El salmista nos lleva a dar un paso hacia adelante. Si no fuese un paso hacia adelante, es como cambiar el escenario completamente.
Cambiar ese escenario nos lleva a que de repente no estamos enfocados en el problema, sino enfocamos nuestra atención. Es como cuando alguien ayuda a un nene a mirar hacia arriba, a enfocar la mirada más adelante, no en lo que está justo enfrente de ellos, sino más en el paisaje que está enfrente de ellos. Y de repente nos encontramos con que el autor de Salmos dice que por la palabra del Señor fueron creados los cielos. En otra versión dice que el Señor es el que creó el conjunto de las estrellas. Y con ese sentido a veces pienso, ¿por qué habla acerca del conjunto de las estrellas? ¿No es cierto? Que no es solamente creado los cielos y las estrellas. ¿Por qué el autor habla acerca de eso? Porque justamente, obviamente el autor en ese momento no tenía problemas con el smog y la contaminación que no te deja mirar las estrellas que están en el cielo, sino que el cielo estaba claro. Es como cuando vas a un lugar y de repente ves un montón de estrellas que no puedes ni siquiera contar. Ves como puntitos en todos lados, pero no puedes contarlas. El autor nos llama y nos dice, mira para arriba. Tu creador, nuestro creador, es el que creó cada una de las estrellas, el que creó los cielos, el firmamento y puso a cada una de las estrellas en su lugar. Él es mucho más grande de lo que podemos imaginarnos. Es mucho más grande de lo que nuestra cabeza puede comprender. Tan grande no solamente con los cielos, sino que el autor también habla acerca de que Él recoge que en un cántaro de agua los mares y junta en vasija los océanos. Obviamente no es de forma literal, sino que es de forma figurativa. Que para el Señor el tamaño del océano, la capacidad del océano de tanta cantidad de agua, para Dios no es un problema. Él los contiene, los puede mover. Él es el creador de todo. Si el océano está cerca, después las estrellas están mucho más lejos. Entonces, como efecto práctico, queremos pensar, bueno, ¿qué significa esto? Es que el Señor es tan grande que es como que te vuela la cabeza. Es muchísimo más grande de lo que podemos esperar, de lo que podemos planificar, de lo que podemos explicar. Como un ejercicio práctico también podemos pensar, bueno, ¿cuántas estrellas hay en el cielo? Hice una búsqueda rápida y aparentemente hay cerca de 10.000 millones de estrellas solamente en la Vía Láctea. Nosotros tenemos nuestra galaxia, vivimos en medio de una galaxia que ya solamente por el hecho de pensar en una galaxia nos genera dolor de cabeza pensar qué tan grande es nuestra galaxia, que puede contener 10.000 millones de estrellas. Entonces, si uno quiere ir más grande todavía, ¿cuántas galaxias hay? Y de acuerdo con la información disponible, que en el universo observable, lo que podemos ver con nuestros telescopios gigantes, hay una cantidad de cerca de 200.000 millones, entre 200.000 millones a 2 trillones de galaxias. Sin embargo, el Salmo 147, versículo 4 nos dice que Dios no solamente hizo las estrellas, sino que las conoce por su nombre. Yo tengo un problema de que no soy tan bueno para recordar nombres, pero reconozco las caras y tengo la capacidad de poder más o menos asociar a dónde los vi y recordarlo. Pero Dios no tiene ese problema, no tiene la limitación física o mental o cognitiva de poder llevar a cabo un ejercicio de recordar las cosas, sino que el Señor conoce las estrellas por nombre. No solamente las estrellas de mi galaxia, sino de todas las galaxias. ¿Cómo es posible? El salmista nos lleva a ver que la inmensidad de Dios es mucho más allá de lo que podemos comprender. Sin embargo, en momentos de dolor, en momentos como los que estamos viviendo, del no saber, estamos siempre pensando, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cuál es el próximo paso? Quiero animarte que no te dejes llevar por los miedos. Que no te dejes llevar por los problemas a tu alrededor. Y sé que es difícil.
Sé que es difícil no dejarse llevar por el torrente de problemas y las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. Y en el libro de Job, en el capítulo 6, el versículo 10, Job se encuentra hablando, ¿no es cierto? Y dice, y lo que pasó este Job es que de repente perdió su fortuna, perdió su familia, perdió sus hijos, perdió su casa, perdió todo. Lo peor de todo, dice Mark Batterson, el autor del libro Susurros, dice que lo peor de todo es que Job no solamente perdió todas esas cosas, sino que también perdió la esperanza. Y con todo ese sentido de perder la esperanza, dice que aún así en el capítulo 6, versículo 10, nos dice que busquémoslo en la palabra, ¿no es cierto? Podemos buscar en Job 6, dice, aún así me quedaría este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor, el no haber negado la palabra de Dios Santo. Esta palabra, la alegría, no es solamente la alegría, sino es el gozo. Y el gozo es poder como disfrutar y hacer desafiar el dolor, ¿no es cierto? Tener una alegría, el gozo es una alegría indescriptible, es el gozo, ¿no es cierto? El autor Mark Batterson nos anima con estas palabras. Dice que en tiempos difíciles nos sentimos que el Dios omnipotente nos ha dado la espalda. Dice, y lo que generalmente queremos hacer es, queremos darle nosotros también la espalda a Dios. Pero en ese momento es lo que más debemos hacer es de girarnos y girarnos la atención hacia Dios, ¿no es cierto? Y dice, ese es el trabajo que Job hizo. Aún en medio de su dolor, de enfocarse en Dios. Dice que Dios, que no cortó, que no ignoró a Dios, sino que tampoco dijo, no voy a dejar de escuchar, sino que hizo lo contrario, de escuchar. Dice, puedo animarte a hacer lo mismo, porque tal vez Dios está diciendo algo que no puedes escuchar de otra manera. C.S. Lewis dice que Dios susurra en nuestros placeres, pero grita en nuestro dolor. Está hablando de forma bien audible. Y quiero pedirte que prestes atención, que en el medio de tu dolor que pongas pausa y escuches, porque a veces es la única forma en que Dios tiene la capacidad de llamar nuestra atención. Te animo a que en tiempos de dolor y de no saber cuál es el futuro, que no salgas corriendo a intentar definir tu propio futuro, de poder arreglar las cosas para volver a estar en el lugar seguro o confortable que deseas, sino que pongamos la atención no en el problema, sino que pongamos nuestra atención en el Señor y digamos, Señor, quiero escuchar tu voz. Hay algo que quieres decirme que no puedo escuchar de otra manera. Señor, Él es el creador del cielo y la tierra. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo hacer? No quiero que ignores que también en el medio del dolor, en el medio de circunstancias importantes, en tiempos importantes, de decisiones muy importantes, que tenemos que prestar atención a la voz de Dios. Porque el enemigo también habla. El enemigo también intenta desmoralizarnos, intenta pintar un escenario que no es real, intenta pintar un escenario acerca de Dios que no es real. Dios nos ama. Pero el enemigo sigue hablando así y diciendo cualquier cosa que te haga distraer y no tomar la decisión correcta. No enfocarte en Dios, sino enfocarte en los problemas y enfocarte en lo mal que te sentís. No te dejes engañar. Que el Señor nos guíe. Y ese tiempo, aún en medio del dolor, no sé cuál es tu circunstancia, aunque estés en tiempo de dolor,
que pongamos nuestra atención en el Señor y podamos contemplar quién es Él, celebrar su amor, celebrar su cuidado. Si el Señor puede mantener a las galaxias dando vueltas, si el Señor puede nombrar las estrellas por cada una por nombre, si el Señor conoce el número de personas en el mundo y conoce la cantidad de pelos en nuestra cabeza y aún viste a los lirios del campo que hoy están y mañana no, ¿cuánto más el Padre, que dice la palabra, cuánto más tendrá cuidado de nosotros, ¿no es cierto? Te animo a que tu atención la pongamos en el Creador del cielo y la tierra, porque Dios no está ausente, porque Dios no está indiferente. Dios está muy cerca de nosotros, guiándonos, prestando atención a nuestra vida. Y Él es el autor y consumador de la fe. Deja que en este tiempo el Señor siga escribiendo tu historia y te siga animando a crecer en fe. No importa las circunstancias en las que estés viviendo. Que Dios te bendiga.